Bueno, pues entonces esta es la parte más, pues la parte interesante, ¿no? Habíamos mencionado que nos íbamos a meter en los detalles. Primero vamos a ver, los detalles con respecto al teorema de source coding, pero realmente esto es en general, no son detalles en general. Entonces vamos a ver la definición de qué cosa es información, para darle un sentido más estricto, ¿no? Y más claro. Información. Información es básicamente pues un mensaje valioso, digamos. La información es un mensaje valioso. Entonces decimos, aquí se define solo como una cantidad, como un número, ¿no? Un número, la información es una cantidad en bits. Y ¿y cómo se llama? Y se dice, la información de un símbolo es inversamente proporcional a su probabilidad de ocurrencia. Así que la información es un número que crece con el inverso de la probabilidad de que algo ocurra. Y entonces ahora vamos a definirlo un poco más conceptualmente. Pensemos, por ejemplo, en el 2017, que alguien hubiera dicho justo antes, este, para septiembre de 2017 se espera en los primeros días un terremoto terrible en México. Eso es algo que no es probable, o sea, nosotros estábamos en aquel tiempo tranquilamente pasándola bien y y entonces si se nos hubiera dicho ese enunciado así tal cual, en septiembre de 2017, en los primeros días, en las primeras 2 semanas va a haber un importante sismo, o en las primeras 3 semanas va a haber dos importantes sismos. Híjole, qué brutal. Entonces, la probabilidad de que eso ocurra es baja. De acuerdo, la probabilidad de que eso ocurra porque pues uno no lo espera. Ayer no hubo sismo, antier no hubo sismo, en todo el año 2016 no hubo sismo, o así, ¿no? No hubo terremoto tan brutal. Entonces habría sido una, una valiosa información, porque su probabilidad es pequeña de ocurrir. Entonces, si sí ocurre, híjole, brutal. Sí venía la información. Sí tenía buena información. Entonces, por eso es ¿cómo se llama? El inverso de la probabilidad. Es proporcional al inverso. Inversamente proporcional a la probabilidad de que eso ocurra. Entonces, a eso nos referimos con información. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora hablamos de log 2, de una escala log 2, para poder considerar este número grandote. Dijimos que las probabilidades son siempre menores a 1. Para poder considerar si la probabilidad es pequeñita, un número grandote, y podamos sacarle el logaritmo base 2 para poder hablar en bits de información. Entonces, fíjense que esto log 2 de 1 sobre pk es lo mismo que menos log 2 de pk. Entonces, así es como definimos la información, como el inverso o como con una proporcionalidad inversa a la probabilidad de que ocurra. Y usamos log base 2 pues para poder este numerote, como decimos que probabilidad es menor que 1, pues este número que crece, pasarlo a bits con log 2. Entonces por eso es que se define así la información. Entonces la información pues se define como una cantidad inversa a la probabilidad de que ocurra. ¿Qué cosa? ¿Que ocurra qué? Pues la cosa que nos da información. En este caso los símbolos. ¿De acuerdo? Entonces la información se puede ver como una resolución de incertidumbre o una medida de incertidumbre. Una medida. Es decir, qué tanto de información tenemos incierta. Es una medida de incertidumbre. O bien, qué tanto de información tenemos que compensó a la incertidumbre. Entonces es una medida de información cierta. ¿De acuerdo? Entonces, información es como una medida, como una cantidad de algo valioso, digámoslo así. Entonces, eso es la información. Y si se fijan, pues es interesante porque es inverso de probabilidad. Nada más así.
Y entonces se puede usar sentido común para usar la palabra información para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos diciendo la información que nos entrega el símbolo késimo es proporcional al inverso de la probabilidad de que ese símbolo ocurra. Entonces es información con respecto a ese símbolo, la información que ese símbolo da. Pero ¿qué tal que pues las probabilidades no son probabilidades de que un símbolo se emita? Eso es porque estamos hablando de comunicaciones. Pero en general pues hablemos de probabilidad de algo y el inverso de la probabilidad de eso pues nos da cierta información. Entonces es una cantidad interesante de ver. De hecho, pues así se puede ver la entropía física. Se llama precisamente entropía, se llama la entropía, ya vamos a ver más adelante, porque sigue esta forma y esta forma es la definición física de la entropía, precisamente como, como un estado de equilibrio donde todas las probabilidades tienden a ser iguales o donde hay más probabilidad de que un sistema aislado se comporte. Entonces, pues eso es información, ¿no? Es una cantidad proporcional al inverso de la probabilidad, logarítmicamente expresada, o sea, log de ese inverso, log 2, y en el caso nuestro log 2 porque queremos convertir ese número en bits para contarlos en bits. Entonces, esa es la información. Ahora bien, la entropía de esto hablé ahorita. La entropía de esta variable aleatoria, la variable aleatoria que tiene como elementos a estos símbolos, y o más bien que tiene como posibles resultados, posibles valores a estos símbolos, y sus correspondientes probabilidades son pk. Entonces, la entropía de esa variable aleatoria S es la que modela los símbolos, es la información promedio por símbolo. Cada símbolo provee su propia información porque está directamente proporcional a su propia probabilidad de ocurrir. Entonces, si sacamos el promedio, pues ese promedio es la información promedio. A esa información promedio se le llama la entropía. Es la entropía de esta variable. Fíjense que pues esto se hace sobre variables aleatorias. Las variables aleatorias pueden representar diversos fenómenos. En el caso de la teoría de información, pues representan información por símbolo. Así que por eso se le llama entropía de la fuente. ¿De acuerdo? Entonces la entropía pues es el promedio de las informaciones. ¿Cómo se saca el promedio en probabilidad? Pues realmente es multiplicar, es average o expected value, ¿no? El promedio, el valor esperado. ¿Cómo se saca? Pues se saca multiplicando por la probabilidad. Entonces, si nosotros queremos sacar el promedio de las informaciones, cada información se multiplica por su propia probabilidad y se suma todo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Multiplicar cada información de cada símbolo por su propia probabilidad de que ocurra ese símbolo. Y entonces el resultado es el promedio. Y a eso se le llama la entropía. ¿De acuerdo? Entonces la información ya la definimos por símbolo, era log 2 de 1 sobre pk. Entonces aquí está pk por log 2 de 1 sobre pk. Y ya nos da el resultado en promedio. Entonces esta es la información promedio en bits. ¿De acuerdo? Entonces aquí está lo interesante. Lo interesante está en que esta información promedio, esta HS, esta información promedio, pues depende de estas probabilidades. Se va a ajustar o se va a cambiar. Si tuviéramos en nuestra fuente, voy a regresarme aquí, en nuestra fuente, muy frecuentemente que ocurra S0, ninguna de las otras S ocurre tanto como S0. Estamos mandando símbolos y aparece S0 y luego otra vez y S0 y después mandamos y otra vez S0. Entonces S0 tiene una gran probabilidad de ocurrir. Entonces, eso sesga, eso compromete a la información promedio del sistema. Y en general, pues como ya sabemos que casi siempre se va a estar mandando ese cero, la probabilidad es alta para ese cero, la información es baja para ese cero. ¿De acuerdo? Entonces, eso balancea a las probabilidades y las mueve las probabilidades y mueve por lo tanto el valor de la información promedio. Entonces eso es
Esa es la característica que tiene esta cantidad, esta entropía de la fuente. Es una información promedio que tiene la fuente. Entonces esta información puede variar desde cero si nosotros analizamos pues esta forma. Si aquí nos da 1 entre 1, es log 2 de 1, eso es 0. Entonces no hay información si la probabilidad es cierta. O sea, si hay es cierto que va a salir tal valor, pues no hay información, pues ya sabemos que va a salir tal valor. ¿De acuerdo? Entonces la información es la cantidad de información nueva, digamos. Saber que un símbolo tiene probabilidad 1 de ocurrir, o sea que siempre va a ocurrir, pues no nos da información porque ya sabemos que su probabilidad es 1. Entonces, pues esto sesga estos valores. Así que el promedio cuenta entre 0, está entre 0 cuando haya pues algún información cierta, y la máxima que es cuando todas estas sean equiprobables, cuando cada símbolo es igualmente probable. Entonces es uniforme, es un promedio ahí de igualmente probables símbolos. Y entonces ahí podemos se puede variar entre esos valores la información. Pero entonces esta entropía es realmente la información promedio que nos da la fuente por símbolo. El promedio es a través de todas las K, de todos los símbolos SK. Entonces, pues ya sustituyendo y aquí ponemos ahí log 2 de 1 sobre la probabilidad multiplicado por su propia probabilidad, y pues se hace la suma de todo, y pues ese valor es el promedio de información que tiene la fuente. Entonces nos va a dar en bits. Y esa es una cosa interesante, porque si esta fuente tiene ese promedio de información debido a esas probabilidades, deberíamos considerar suficientes bits en nuestros símbolos para que quepa esa información en promedio por símbolo, precisamente porque este es el promedio por símbolo de información. No sería útil un símbolo que esté codificado con menos bits que lo que nos dice esto, porque no le va a alcanzar en promedio para transmitir la información. A lo mejor a cierto símbolo sí le alcance, pero a lo mejor a otros no. En promedio no se puede, pues porque va a quedar más chiquita la longitud de palabra. Entonces, esto nos da la manera formal de expresar la información promedio de la fuente. Ahora dice, para representar eficientemente a cada símbolo, un esquema apropiado de codificación es necesario. Y esto se llama source encoding, codificación de fuente. Representar apropiadamente cada símbolo. Dice, las palabras deben ser en binario, pues porque así es nuestro sistema actual, ¿no? Las palabras deben estar en binario. Y el código de fuente debe ser únicamente decodificable. O sea, no debe haber confusión al decodificar, que nos confundamos de un símbolo u otro. Debe ser únicamente decodificable, tal que la secuencia original de símbolos se pueda reconstruir perfectamente. Entonces esas son las condiciones. Y nosotros podemos considerar pues una longitud de palabra binaria para codificar cada símbolo. Y dice aquí, cada palabra de código, o sea, cada código para el símbolo, cada código de cada símbolo tiene una longitud diferente, denotada por LK, L sub K, para el késimo símbolo. Y entonces la longitud promedio es la probabilidad de cada símbolo por ese valor LK, por su longitud. Así es como se calcula el average, el expected value, el valor esperado en probabilidad. Es la probabilidad de tal elemento multiplicado por el valor del elemento. En este caso, pues es la longitud de palabra, pues la probabilidad de ese símbolo por su longitud de palabra. Sumamos todo y pues ese es el promedio. Y entonces aquí lo interesante es, pues, por sentido común, pensemos, si vamos a transmitir 3 valores, ¿no? 4 valores. Aquí se quedó esta. Si vamos a transmitir S0, S1, S2, son minúsculas. S2, S3, ¿de acuerdo? Y S0 tiene una alta probabilidad, 0.6, y este tiene 0.1,
ya llevamos 0.7, y este tiene 0.1, y este tiene 0.2 de probabilidad de ocurrir. Suman 1, 0.6 más 0.4 es 1. Entonces ese 0 es más probable que ocurra que estos otros, ¿de acuerdo? Entonces por sentido común lo que hacemos es pues asignar una palabra pequeñita a ese 0 porque se va a estar repitiendo más veces. Entonces es una palabra con una LK pequeña. Y a ese 1 y a ese 2, que son menos probable que ocurra, le asignamos palabras más grandotas porque van a aparecer menos. Y así utilizamos un promedio de bits más o menos adecuado. La que va a estar transmitiéndose más es ese 0 y entonces tiene una palabrita pequeña. Así, por eso es que cada una varía. Para cada símbolo hay una longitud diferente y por eso es que se tiene que calcular la longitud de palabra promedio. Y entonces pues esto sienta la base de lo que dijimos del primer teorema, que es que para esta longitud promedio de palabra debe haber suficientes bits, en promedio debe haber suficientes bits, más o por lo menos igual que la información que contiene en promedio nuestra fuente. Entonces, por símbolo. Entonces, eso dice que, de acuerdo al teorema de codificación de fuente, la longitud promedio de la palabra de código debe tener suficientes bits para asignar la información promedio de la fuente. Y entonces eso es lo que nos dijo el teorema. Aquí lo ponemos. Pues ya tiene lógica, ya se puede demostrar que la información que HS, ¿dónde estaba? Aquí. Que HS debe ser mayor a LA por el significado. ¿Qué cosa es HS? Es información que contiene la fuente, entonces por símbolo. Entonces este promedio debe ser más pequeño que este para que le alcance a los bits a este código, porque estos bits no pueden ser más que estos bits, entonces se va a perder información. Entonces aún en artículos científicos a veces pasan esas cosas, ¿no? Que se avienta alguna persona una mentirilla ahí piadosa y dice, yo comprimí con tantos bits tal información, y no es cierto, ni siquiera cumple esta base teórica, ¿no? Eso me ha tocado ver en algunas ocasiones. pocas, pero me ha tocado ver. Entonces, bueno, pues eso muestra la longitud promedio de la fuente, de los símbolos. Y entonces la eficiencia de esta longitud, o bien la eficiencia del codificador que va a codificar esta información, el codificador que va a hacer esto, que tienen que ser palabras binarias y que la codificación de fuente debe ser únicamente decodificable. Entonces el codificador debe ser la eficiencia del codificador es la tasa entre la información promedio de la fuente y la longitud promedio de las palabras de todos los en promedio de todos los símbolos. Entonces este número, si llegara a ser 1, quiere decir que logramos hacer una longitud de palabra promedio igualita que la fuente. O sea, llegamos a cumplir el teorema en el límite. Aquí está en el límite. O sea, se hicieron iguales la longitud promedio con la información de la fuente. O sea, no necesitamos más bits. Los bits que usamos es los bits que tiene de información nuestra fuente. Híjole, pues eso sería ideal, ¿no? Porque no estamos gastando ningún bit. Entonces esto daría 1. Pero usualmente pues esta eficiencia se mide muy cercana a 1. ¿Por qué? Porque la longitud de palabra pues no exactamente se ajusta. Necesitamos un poquito más de bits, y entonces al tener algo entre algo más grande, pues esto decrece y da menos de 1. Entonces esa es la eficiencia del codificador. Entonces esto pues con respecto a los detalles de la codificación de fuente y en general pues de la información. Esto se llama Information Theory precisamente por la definición tan interesante de información. El inverso o proporcional al inverso de la probabilidad de algo nos da cierta información. Entonces, pues con base en eso vamos a modelar después ahora el canal. Pero mientras terminamos aquí, nos quedamos ahora en esto para el siguiente video. Termino entonces.